Pues permitirme conversar con ustedes acerca de pues algunos temas que me interesan, en los que he estado focalizada desde hace algunos años y que pues al proponerlo para este espacio pues creo que es una apuesta muy interesante para que revisemos y entendamos cuáles son las trayectorias históricas y cuáles son las tensiones o las reflexiones que deberíamos hacer en relación a temas tan pertinentes como la defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes en la diáspora a lo largo de un proceso histórico pues bastante extenso. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Miguel, y bueno, empecemos. Entonces, si pones la diapositiva. Eso. Déjame, yo me organizo aquí. A ver, aquí. Bueno, entonces, lo primero que yo les quiero contar es acerca del campo de discusión de los afrofeminismos y el pensamiento y práctica del movimiento y cultura. Esta fue la manera en que nominé esta charla del día de hoy, porque no solamente vamos a acercarnos a la manera en que surge y a las principales y los principales representantes del afrofeminismo en varias localizaciones geográficas, sino que también vamos a adentrarnos a algunas de las reflexiones y tensiones que se pueden suscitar cuando esta reflexión se relaciona o se imbrica con otras corrientes analíticas que han estado vinculadas a los feminismos a lo largo de la historia. La siguiente, por favor. Entonces, quiero empezar contándoles que considero importante el pensar para esta charla cuando inicia el feminismo o lo que normalmente se ha considerado como la primera ola del feminismo. Eh, Siempre que se hace esta pregunta o se inicia esta reflexión de cuándo inicia, la respuesta pues es una respuesta que se tiene que enmarcar en depende, ¿no? No es una respuesta única, porque depende de con quién, con qué persona o en el lugar geográfico en que estemos interlocutando. Si le hacemos esta pregunta de cuándo inicia el feminismo a una de las feministas europeas, como Nuria Varela, pues ella, el antecedente más remoto que pone, lo ubica en el año 1505 y menciona que ese antecedente es a partir de la escritura del libro de Christine de Pizan, que se llamó Utopía de la ciudad de las damas, que fue la primera escritora conocida que se dedicó a su oficio. Si le preguntamos también a otra feminista europea muy reconocida y de larga trayectoria, que se llamó Victoria Sao, ella nos diría que pues las primeras representaciones del feminismo se dieron con la Revolución Francesa en 1789 y que una de las grandes maneras de manifestación material de ese tipo de feminismo fueron los cuadernos de quejas que se desarrollaron en París en ese periodo, en 1789, donde mujeres de varios sectores sociales, varios sectores socioeconómicos, pues dejaban manifiestas sus quejas, expresando cómo pues la sociedad que en ese momento se estaba transformando parecía no tener en cuenta de ninguna manera las necesidades de las mujeres y pues que ellas querían participar efectivamente en esas transformaciones y esos cambios de manera más material y efectiva. Por otro lado, si le hacemos esta pregunta a feministas estadounidenses, pues la respuesta va a estar más enmarcada en mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX,
y nos hablarán acerca de toda la corriente sufragista que se desarrolló en ese periodo, en ese territorio, diciéndonos que pues, las mujeres se organizaron y salieron a la calle para reclamar su derecho al voto y varios otros derechos, como el derecho a la transformación de la educación. Hacían también muchísimas reflexiones acerca del matrimonio y de la posición de la mujer en el espacio doméstico. La siguiente, por favor, Miguel. Adicionalmente, tenemos que preguntarnos qué es el feminismo. La ya citada Nuria Varela nos dice que el feminismo es una toma de conciencia colectiva, que es un proyecto emancipador y que no existe para ella lo que podría mucha gente llamar como el feminismo personal. Pues según ella, una mujer empoderada no hace feminismo porque a lo mejor ni siquiera es feminista o no aporta nada al resto de las mujeres o al avance de la igualdad. Entonces, para ella el feminismo es un discurso político que se articula con filosofía política, vinculado de una manera muy relacional y muy directa con el movimiento social, y para ella también este lugar político es una ética o una forma de estar en el mundo. La siguiente. Por su parte, también la citada Victoria Sau Sánchez nos dice que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de la que han sido víctimas o son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación en su sexo con todas las transformaciones de esta sociedad. La siguiente. Habiendo visto lo que nos mencionan tanto las mujeres europeas adscritas al feminismo como las mujeres norteamericanas, nos damos cuenta que para adentrarnos a analizar el feminismo negro es necesario hacer unos quiebres y unas reflexiones muy precisas. Y yo quiero iniciar hablando acerca de los estudios que ha hecho Hilda Varela Barraza, quien nos ayuda a encontrar el inicio o esa fecha primigenia en que se da la primera venta de personas esclavizadas en Europa. Según ella, esa venta se produjo en 1442. En relación a este tema, también podemos encontrar aportes de Norman Whitten Jr., quien en 1999 nos mencionaba que los paradigmas mentales de la conquista y el nacionalismo, la formación de los conceptos de las razas y las transformaciones del racismo dan cuenta del inicio del reconocimiento de la modernidad africana y de la producción de los negros por parte de los portugueses. Vemos también que ahí en Europa la última venta de personas esclavizadas se produce en el año de 1886. Me interesa mucho mostrarles esta brecha de casi 400 años para mencionar que durante todo ese proceso de comercialización de personas que se produjeron tanto en el continente europeo como en otros lugares del mundo, pues las mujeres esclavizadas estaban obviamente siendo raptadas de sus lugares de origen y estaban siendo tratadas y vistas como objeto en esos espacios de comercialización. También tendríamos que revisar el hecho de que Aquiles Mbembe nos dice que en el periodo de entreguerras, entre 1776 y 1825, Europa pierde la mayor parte de sus colonias de las Américas a raíz de una serie de revoluciones y movimientos independentistas y rebeliones en las que obviamente participaron las personas de ascendencia africana. Todos estos elementos, entonces nos brindan un contexto muy importante para saber la siguiente, Miguel, dónde se encontraban las mujeres negras africanas y sus descendientes en el inicio de la primera ola del feminismo. Hay quienes
se interesan por mencionar que en esos momentos fundacionales del feminismo no se encuentran los nombres de las mujeres esclavizadas, ni en las historias oficiales, ni en la historiografía oficial, ni tampoco en la historiografía que se puede desarrollar desde las organizaciones sociales. Pero el principal motivo de que esto pase es precisamente que las mujeres esclavizadas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres africanas estaban en condición de esclavización. Se ha generado para ellas la eliminación de la libertad de expresión, y en la esfera pública y privada ellas no tenían ningún ejercicio ni participación. También para ellas se limitaba el derecho de locomoción, no podían generar ningún tipo de tratamiento como productoras habían sido tratadas como productoras de esclavizados. Se generaba una negación del acceso a la lectura y a la escritura y estaban obligadas a la realización de trabajos forzados. Eran víctimas de todo tipo de violencia, había una prohibición del derecho de asociación y eran tratadas como fuente de satisfacciones ajenas. Es importante que revisemos este pequeño listado de cuáles eran las consecuencias del ejercicio de esclavización sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres esclavizadas, porque nos damos cuenta que en la estructura discursiva que se ha desarrollado tanto en el feminismo europeo como en el feminismo sufragista norteamericano, las características propias para pensar qué es el feminismo, las mujeres negras en esa primera ola del feminismo obviamente no ingresaban. Pero su falta de incursión no era por el hecho de que no hubiese una conciencia o no hubiesen nociones de saber que era necesario, que debían reclamar sus derechos y que tenían que posicionarse para poder exigirlos de manera efectiva. Lo que ocurría era que su lugar era un lugar subordinado y un lugar restrictivo, que obviamente no es semejante al que tenían las mujeres que pudieron enalpolar su palabra, su voz y exigir sus derechos tanto en la Revolución Francesa como en el periodo del sufragismo de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esas son las razones por las que las personas que estamos interesadas en las características, las trayectorias, las historias del feminismo negro, nos corresponde alejarnos de las definiciones, delimitaciones y localizaciones que han sido hechas de manera estructurada y muchas veces rígida de lo que puede entenderse por feminismo. Y es necesario que, aunque dentro de muchos escenarios el pensamiento producido desde las mujeres negras inscritas como feministas se haya generado con posterioridad al que se inicia en Europa y en los Estados Unidos, pues tengamos que ver el hecho de que esa estructura y esas particularidades son muy sui generis, pero no las aleja de que su generación de feminismo también sea pensamiento teórico que incide dentro de la transformación y dentro de la manera en que entendemos y conocemos el mundo. La siguiente, por favor. Entonces, Juana Camacho, acercándose la siguiente a toda esta realidad o este conjunto de realidades que se habían desarrollado en ese periodo, en su texto de 2004 nos explica, acercándose al caso colombiano, que el feminismo negro o afrofeminismo surge como fenómeno social y político a finales del siglo XIX, cuando las mujeres blancas estadounidenses líderes del movimiento sufragista decidieron dar prioridad a su derecho al voto sobre el de las mujeres de color, dejando un espacio para el activismo de quienes quieren luchar contra esa doble discriminación por igual. La siguiente. Nos damos cuenta entonces que en esa segunda mitad del siglo XIX, a pesar de todas las condiciones oprobiosas que le eran impuestas a las personas afrodescendientes, tanto mujeres como hombres, pero de manera muy particular a los cuerpos de las mujeres, ellas tomaron la palabra, tuvieron la oportunidad de acceder a espacios de activismo, de educación, muchas veces educación que tenía que ser clandestina, para poder generar esas redes, los contactos y las conexiones que les iba a permitir producir esa idea de lo que hoy entendemos como generación o inicios, fundación del feminismo negro en los Estados Unidos. Y hablamos de los Estados Unidos porque
de la misma manera en que se generan brechas discursivas, brechas de localización y brechas de ubicaciones de poder entre los centros y los lugares que se estaban desarrollando en América Latina, como generación de estos estados ya definidos y acabados. Em, También nos damos cuenta de que la generación del feminismo negro o el inicio del feminismo negro también tiene estas mismas dinámicas en las que la producción de información y la difusión de esa misma información no se da de una manera igual en todos los entornos del mundo, sino que hoy tenemos muchísimo más acceso y mucha más posibilidad de entender y de ver cuáles fueron las dinámicas que se produjeron en los Estados Unidos, sin que esto quiera decir que en otros territorios del mundo no se estaban generando también ejercicio de defensa de los derechos de las mujeres negras. Pues algunos nombres que podemos destacar dentro de este marco de inicio del feminismo negro están María W. Stewart, quien en 1831, según Patricia Hill Collins, habla acerca de las mujeres afroamericanas y menciona que ella rechaza las imágenes negativas de la feminidad negra que se encuentran casi siempre tan presentes en su tiempo, señalando que las causas principales de la pobreza de las mujeres negras eran la opresión racial y la opresión sexual. Ella tuvo la oportunidad de emitir un discurso en 1833 en donde declaró que como el rey Salomón, que no puso ni un clavo ni un martillo al templo, pero recibió los elogios, así los blancos y las blancas de Norteamérica se han hecho de un nombre, cuando en realidad nosotras, las mujeres negras, hemos sido su principal cimiento y sostén. Como nos damos cuenta, no solamente la participación de María Stuart es previa a la que hemos conocido generalmente dentro de los entornos de pensamiento y reflexión acerca del feminismo, que es el de Sojourner Truth, porque se produce casi 20 años atrás, sino que esa reflexión que ella pone en la palestra pública, esa manera de entender y de exigir el sentido de igualdad entre las personas blancas y las personas negras, es parte de una defensa colectiva que no solamente la involucra a ella, sino que involucra ese imaginario que dentro de toda la sociedad colonial norteamericana se está desarrollando sobre las mujeres negras esclavizadas. Es importante también mencionar que no solamente para el feminismo negro, sino para varias vertientes del feminismo, en ese periodo histórico las personas que participaban activamente y que se enunciaban haciendo defensa de los derechos de las mujeres, pues no solamente eran mujeres, sino había muchos hombres, hombres blancos, hombres negros, hombres que se encargaban de hacer también un posicionamiento político que apoyaba o pretendía abonar argumentos para que las mujeres en general tuvieran una participación más activa y para que legalmente les fuera reconocido el voto. Entre ellos estaba Frederick Douglass, quien en 1848 participó dentro del evento llamado Seneca Falls. En ese evento, él mencionó que era importante y necesaria el reconocimiento de los derechos de voto de las mujeres, pero es importante destacar que las mujeres que en ese momento estaban haciendo el mayor nivel de proselitismo y de exigencia eran las mujeres organizadas dentro de organizaciones blancas. Y aunque había una organización de mujeres negras que estuvo reiterativamente participando no solamente en ese congreso, sino en la mayoría de las marchas y espacios que se desarrollaban para la defensa del sufragio femenino en general, no solo para las mujeres blancas, sino para todas las mujeres del mundo, del país. Eh, Ellas vieron cómo en ese momento la discusión y la tensión se centró en el hecho de que muchas de las mujeres que hacían parte de las organizaciones feministas blancas mencionaban que estaban en contra de que se les reconociera
el voto a los hombres negros y con mucha mayor razón a las mujeres blancas, a las mujeres negras que podían estar haciendo parte de esa sociedad. Entonces, las dificultades más grandes que tuvieron las mujeres negras fue que pues no encontraban asidero de sus reclamaciones ni en las organizaciones feministas que incipientemente se estaban generando en ese momento, ni tampoco en muchas de las organizaciones por la defensa de los derechos del voto que solamente posicionaban a los hombres como las personas que por derecho propio y por su relación patriarcal con los hombres blancos podían tener derecho a votar dentro de esa sociedad. Sabemos entonces que aunque el derecho al voto se reconoce en el año de 1870, pues se reconoce para los hombres negros, pero las mujeres, ni las mujeres blancas ni las mujeres negras tienen la oportunidad de votar. Las mujeres blancas lo hacen a partir de 1920 y las mujeres negras lo hacen a partir de 1965 como un producto de la lucha por los derechos civiles que fue reconocida por el presidente de la época, el señor Lyndon Johnson. Entonces, esos dos antecedentes nos muestran cómo el inicio de la primera hora del feminismo y esa generación de rupturas y tensiones siempre seguían posicionando a las mujeres de ascendencia africana en los lugares más excluidos y subordinados de la sociedad en que esas discusiones estaban tomando notoriedad y estaban generándose de manera prioritaria. También está, bueno, el mencionado y muy reconocido discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy yo una mujer? Y lo que Ochai Curiel nos menciona en su texto de 2007 acerca de ese discurso es que ahí se emite el posicionamiento de una mujer esclavizada que al no ser una mujer letrada, pero al conocer cuáles son las realidades cotidianas que vive, increpa a las personas que participaron en la Convención Nacional de 1851 de mujeres para que revisen y generen una mirada distinta de lo que están generando en la concepción de lo que para ellas y ellos en ese momento es una mujer. Porque dentro del imaginario social del momento, las mujeres esclavizadas no entraban, no cabían, no calzaban dentro de ese marco. Por eso la trayectoria del discurso de Sojourner Truth y el impacto que generó, pues todavía hasta hoy lo revisamos y lo posicionamos como, no solamente como la airada posición de una mujer desesperada que quería ser reconocida, sino la manera en que se desmembraba y se desarticulaba una estructura tan rígida y una posición tan incuestionada acerca de cómo la sociedad esclavista había definido tanto a las mujeres blancas como mujeres débiles, mujeres necesitadas, mujeres que requerían incluso que se les diera la mano para subirse al carruaje, y en paralelo a ello, mujeres masculinizadas, mujeres producidas en una contraposición que era la negación de la feminidad, pero solo la negación de la feminidad para expropiarle sus derechos, pero esa feminidad se veía reificada cuando era necesario que ellas volvieran a tener el papel de productoras y reproductoras de personas esclavizadas en esa sociedad. ¿Alguien quiere hablar? Sí, alguien abrió el micrófono. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces continúo. Dentro de ese esquema de revisión, siempre entonces aparece casi un siglo después. Dentro de ese esquema de revisión está también Ida B. Wells y Mary George Terrell,
dos mujeres que se destacaron por su activismo, por em, por haber iniciado varias organizaciones en la defensa de los derechos civiles y en la defensa de los derechos de las mujeres negras, por producir discusiones en la esfera pública, pero especialmente porque estas dos mujeres fueron las que en primerísima instancia pusieron la discusión acerca del lugar, el lugar de tensión y el lugar de exclusión que las mujeres negras tenían tanto de las organizaciones masculinas negras como de las organizaciones blancas de mujeres. En ninguna de las dos tipos y formas de organización que se estaban generando, ellas se encontraban asidero y por lo contrario veían que las más y los más férreos defensores de los derechos en muchos casos eran quienes se ocupaban de negar y de ignorar las demandas que ellas tenían para la defensa de su lugar dentro de la sociedad. Bueno, ya más adelante encontramos el nombre de Rosa Parks en 1955 y aquí siempre me gusta hacer una aclaración diciendo que el hecho de que entre 1960, finales del siglo XIX y mediados del siglo XX no estemos identificando o posicionando nombres, no quiere decir que haya una inexistencia de mujeres negras haciendo defensas de sus derechos y de derechos colectivos en la esfera pública. Lo que realmente ocurre es una consecuencia de lo que les mencionaba al inicio de la conversación y es precisamente el hecho de que muchas de ellas existen y aparecen dentro de narraciones que no necesariamente hemos podido localizar y hemos podido traer a la mirada colectiva para poder darnos cuenta de cuáles fueron las singularidades de su posicionamiento. Pero creo que también en ese punto tendríamos que reflexionar acerca de el hecho de que muchas de ellas muy seguramente nunca van a aparecer. Nunca nos vamos a dar cuenta de cuántas y cuáles es la totalidad de mujeres que en ese periodo histórico se encargaron de nutrir la discusión que permitiera el reposicionamiento de las mujeres afrodescendientes, pero pues es importante que no perdamos de vista la necesidad de generación de investigaciones en ese sentido, tanto pues, en el territorio del que estamos hablando en este momento como en otros territorios de América Latina y el Caribe. Bueno, ya cuando llega la década de los 60, bueno, entre los 30 y los 60 del siglo XX, nos damos cuenta que el posicionamiento desde los lugares de las academias y la escolaridad de las mujeres y los hombres afrodescendientes se desarrolla de una manera muchísimo más protagónica y nos damos cuenta que muchas de ellas y ellos ingresan a estos centros de estudio y a estos espacios de formación que se generaron, incluso muchos de ellos, de manera muy focalizada, pensando las realidades de las personas negras, generación de institutos, centros de pensamiento e incluso de universidades en donde se hablaba ya de manera más específica y focalizada de las personas afrodescendientes de los Estados Unidos. Eso pues tiene una implicación específica y una implicación importante en cuál empezó a ser ahora sí la participación de estas mujeres afrodescendientes en varios de los escenarios de producción más formalizado y de generación de teoría y epistemología desde una mirada afrocentrada. Entonces, bueno, encontramos nombres como el de Angela Davis, el colectivo Río Cambí, que colectivo que cuando hacemos la revisión de las declaraciones que hicieron desde el año 1977, nos damos cuenta que muchos de los elementos que ellas recuperan están ya cimentados tanto en las declaraciones de Sojourner Truth como en las declaraciones de Ida Wells y Mary Church Terrell y muchas de las mujeres que les antecedieron, hablando de cómo ellas seguían sintiéndose en la década de los 70 del siglo XX excluidas de estos espacios tanto del movimiento social mixto
como de los espacios feministas. También tenemos que reconocer los aportes teóricos y analíticos de Patricia Hill Collins, quien, bueno, nos ha permitido entender y ver cómo fueron muchos de los momentos históricos de las mujeres esclavizadas, porque ha sido una de las intelectuales que se ocupó de introducirse dentro de los archivos y de, bueno, generar teoría desde la información que recuperaba desde esos espacios, al igual que Angela Davis. Luego, en la siguiente, encontramos, en la siguiente década, podemos destacar algunos nombres como de Audre Lorde, Kimberly Crenshaw, Audre Lorde, quien ha desarrollado un trabajo bastante importante dándonos elementos no solamente teóricos desde las realidades emancipatorias, sino desde las realidades cotidianas y afectivas, desde la construcción y la deconstrucción de la afectividad, desde la manera en que las mujeres negras eh, se vieron a lo largo de la historia empujadas a usar cada uno de los elementos, recursos y espacios que tenían más a la mano para poder generar esas microemancipaciones y esas emancipaciones colectivas que se pueden producir desde un lugar político. Desde Audre Lorde nos ayuda a entender cómo no hay exclusividad del lugar de reclamación eh, para las mujeres negras, solo desde la esfera pública, porque para las mujeres negras la esfera privada, conquistar la esfera privada, apropiarse de la esfera privada, también es una conquista emancipatoria. Cuando pensamos en los aportes teóricos de Kimberly Crenshaw, desde 1991, cuando ella nos ayuda o nos genera el concepto de la interseccionalidad, pues bueno, sabemos que Kimberly Crenshaw es una abogada, es una mujer que bueno, hacía parte de un ejercicio de formación en Harvard, en un colectivo de abogadas y abogados que ya estaban empezando a desarrollar unos reclamos que no solamente eran en la política del movimiento social o de la organización civil, sino que ya se estaban encargando de llevar todas estas reclamaciones y todas estas exigencias a espacios como los tribunales. Bueno, desde 1964, con la ley de diferentes pero iguales, se empieza toda una trayectoria de reclamaciones dentro de los tribunales, pero vemos cómo durante esos 30 años se va generando una acrecentamiento y un fortalecimiento de ese tipo de exigencias. Y pues el lugar que ella, en el que ella se ubica es precisamente en el lugar de una mujer negra, abogada, que reflexiona sobre el hecho de que no hay disgregación, no hay atomización, no se pueden generar reclamos separados cuando el cuerpo que reclama es el cuerpo de una mujer negra que tiene una serie de condicionamientos sociales, económicos, políticos. Ahora vemos pues que ella habló de sexo, raza y clase, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de la madurez que ha tomado el concepto de Kimberly Crenshaw y del redimensionamiento que ha tomado el concepto para que las trayectorias que atraviesan las vidas y los cuerpos de las personas, ya no solo negras, sino muchas personas, aparezcan dentro de los reclamos de legislativos, pero también dentro de los reclamos de política pública. Entonces, bueno, eso es lo que podemos destacar. La siguiente, por favor. Dentro de los aportes que desde mediados del siglo XX se generaban hasta la década de los 90, e insisto en decir que obviamente no se termina ahí, sino que, bueno, ha sido el destacar a las personas con mayor visibilidad y con mayor impacto dentro de estas discusiones a lo largo de la historia en los Estados Unidos. Pero la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué pasaba con las mujeres negras y latinoamericanas
negras latinoamericanas y del Caribe en ese mismo momento y en ese periodo de discusión, porque insisto en que pues, suele pensarse en que el centro de la generación de las ideas de defensa de las mujeres negras fue exclusivo y casi que excluyente en los Estados Unidos. Pero cuando nos hacemos este ejercicio de revisión y reflexión, nos damos cuenta que es necesario pues, ir a otras fuentes, pensar otros lugares y analizar pues, qué otras cosas podrían estar pasando. Aquí a mí me gustaría mencionarles que, y es algo que lo conversaba previamente, es a las investigadoras e investigadores nos surge una posición conflictiva cuando pensamos en, bueno, cómo y quién se denomina o se cataloga o es definida como feminista o no feminista, cuáles son los criterios o cuáles son las características personales cuando vamos al archivo para seleccionar un caso, porque sabemos que pues ellas mismas no se autodefinían ni se autonominaban como feministas, que quienes lo estamos haciendo somos nosotras y nosotros que estamos dando la mirada retrospectiva y pensamos, bueno, el ejercicio de selección, cómo se hace y si tiene pertinencia o no ese ejercicio. Entonces, bueno, en algunos casos, eh, algunos de los estudios que se han desarrollado han tomado en cuenta los nombres de personas, de mujeres que posicionaron y exigieron de una manera atípica que les fueran otorgados o reconocidos sus derechos, los de sus familias o los de su núcleo familiar o afectivo más cercano. En otros casos, pues ya vemos que ya hay unos posicionamientos como eso, participación en eventos, conferencias, charlas, manifestaciones o expresiones muchísimo más públicas que permitan entender que bueno, esa persona efectivamente está generando unos aportes importantes a la transformación de las realidades que se están viviendo en ese momento en el que ya está participando. Entonces, pues de esa manera yo voy a presentarles eh, algunas de las personas o algunos de los estudios que se han desarrollado en América Latina y el Caribe que pueden estar en cualquiera de las dos vertientes que les estoy mencionando en este momento. Y ya al final de la conversación, pues tendremos la oportunidad de revisar en colectivo, ustedes y yo, si esa manera de entenderlo tiene o no tiene pertinencia para inscribirlas, digamos, de manera investigativa y analítica dentro de lo que hoy se entiende como feminismos negros. La siguiente, por favor. Entonces, uno de ellos es, bueno, quería compartirles un estudio que realizamos el año pasado en los archivos judiciales del Ecuador, Nieves Méndez y yo, la, con la financiación de la Fundación Rosa Luxemburgo, en donde tuvimos la oportunidad de encontrar varios casos de mujeres afrodescendientes que hacían, impulsaban, iniciaban o participaban de manera protagónica dentro de los procesos judiciales para exigir o defender algunos de los derechos. Tres ejemplos de los casos que encontramos fueron el de María Dolores Cancelén, que era una negra esclava. Su dueña era Josefa Carcelén y María Dolores es quien inicia e impulsa el proceso, incluso hasta segundas y terceras instancias, porque va hasta el virreinato. Y a pesar de ser una mujer iletrada y no tener ningún tipo de conocimiento de tipo técnico judicial, pues ella estuvo haciendo la exigencia
a través de un procurador para que se le hiciera la tasación de su nuevo precio porque recibía demasiados maltratos por parte de su dueña y solicitaba que la tasación generara la venta a un nuevo dueño y que le permitiera a ella con sus hijos poder tener una vida más digna y diferente. El caso de María Dolores es un caso muy interesante porque toda la reclamación y todas las acciones que ella generó a lo largo del proceso, tuvo que desarrollarlas desde la cárcel porque su propietaria, bueno, la cárcel que en ese momento era el corregimiento de Santa Marta, un espacio que inicia como recogimiento, un espacio religioso, a donde se enviaban las mujeres mestizas, criollas, indígenas y negras que desarrollaban malos comportamientos en la sociedad de ese momento, de 1800. Entonces, ese centro religioso fue teniendo problemas económicos que hicieron que deviniera a cárcel. Y fue en ese centro carcelario en donde la señora Josefa Carcelén eh, recluyó a María Dolores Carcelén por sus malos comportamientos como altanera y ladrona. Desde la cárcel o desde el centro de reclusión era desde donde María Dolores impulsaba y generaba todos los actos que finalmente llevaron a la sentencia en donde el alcalde le dio la razón a María Dolores y se generó la tasación para la compra por un parte de un nuevo amo. Eh, Paralelo a ello, encontramos también el archivo, el expediente, perdón, de Juana Dominga León, quien discutía dentro del proceso que sus dos hijos habían participado en el ejército de Pardos eh, y que por haber participado en el ejército, ellos debían obtener la libertad porque era lo que se les había prometido. Y que cuando se hizo la revisión de eh, la pertenencia étnica a la que estaban adscritos esos dos jóvenes, se había dicho que ellos eran indios. Y bueno, su reclamo era precisamente que se les diera la promesa de ser liberados, pero además pues que ellos no eran indios porque pues eran sus hijos y ella había sido una mujer esclavizada. Y el último caso que quiero presentarles es el de Mariana Congo, quien fue acusada de haber herido gravemente a Matías Navarro, que era otro hombre esclavizado y con quien tenía una relación y que al haber aparecido muerto en su lugar de vivienda, pues lo que hicieron las personas que eran propietarias de María Congo fue acusarla a ella de homicidio, aunque nunca se le pudo probar, y ella en el impulso procesal pues logró salir libre de los cargos que se le estaban endilgando. La siguiente. Bueno, entonces, la investigación de Alina Herrera es importante traerla a esta discusión y a este espacio porque Alina nos habla acerca de mujeres afrocubanas esclavizadas que en 1888 eh, participaban recurrentemente de la publicación de una revista que se llamaba Minerva. Esta revista salía de manera quincenal y en esta revista ellas aprovechaban para hacer exigencias acerca de su derecho de sexo, sus derechos de género, pero de manera muy puntual y muy específica de su derecho al voto. Entonces, lo que nos muestra la investigación de Alina es que, pues, a finales del siglo XIX,
en Cuba, que pues para la gente será un lugar en donde por la historia tan larga de esclavización que tuvo, pues sorprende ver el hecho de que en ese espacio territorial, pues muchas mujeres estaban haciendo publicaciones, eran mujeres letradas, mujeres intelectuales, eh, que sabían y que conocían cuáles eran los debates, las discusiones que se estaban generando a nivel mundial, pero no solamente lo conocían desde lejos, sino que traían y se apropiaban y hacían autónomas esas discusiones para exigir también el derecho al voto y muchos otros derechos que como mujeres tenían. La siguiente, por favor. Bueno, ya para la segunda década del siglo XX podemos encontrar eh, aportes de las mujeres afropuertorriqueñas, quienes generan una advertencia sobre la homogenización de la categoría mujer negra y dicen que es importante hacer esta especificidad, ¿no? Esta profundización en la particularidad, no ver solamente el ejercicio de generalización, sino hacer la especificidad de que somos mujeres negras, porque ellas dicen que las experiencias de las mujeres negras son muy diversas y uno de los resultados de las investigaciones que se producen es el tema del trabajo doméstico en Puerto Rico a principios del siglo XX, quienes exhiben múltiples fisuras al interior de esta categoría mujer y también posicionan el hecho de que muchas de ellas estaban desde el periodo de la esclavización hasta ese momento en que ellas hacen el reclamo, participando como, bueno, primero como esclavizadas y luego como trabajadoras domésticas de pues, los centros urbanos en ese territorio. La siguiente, por favor. Bueno, este es un espacio y una discusión que me gusta mucho traer al hablar de feminismos negros, porque pues mucha gente no concibe o no tiene, no involucra más bien eh, el evento del Congreso de las Culturas Negras de las Américas que se produjo en 1977 en Cali como un espacio desde donde pudieron hacerse reclamaciones o donde pudo haber habido posicionamientos de mujeres que tenían la intención de exigir sus derechos y los derechos colectivos de las mujeres negras. Es un espacio muy importante porque, bueno, quienes conocen la historia del evento saben que a la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, llegaron personas de todos los lugares del mundo con presencia africana y afrodescendiente, que fue un espacio que eh, dio un nivel intelectual, político y académico a la discusión de las realidades de las personas afrodescendientes que no había sido tenido en cuenta de esa manera anteriormente y que permitió que esa confluencia de reflexiones pues dieran unos pasos una organización política muchísimo más cimentada para lo que hoy conocemos como movimiento social afrodiaspórico. Eh, Como en muchos espacios y como en muchas dinámicas de reclamaciones de derechos que se han dado a lo largo de la historia, pues las mujeres tuvieron una participación dentro de ese espacio y pues no fueron pocas quienes tuvieron la oportunidad de asistir a la ciudad de Cali y a ese evento en particular. Y la mayoría de las mujeres que participaron eran mujeres que tenían ya un renombre y un posicionamiento dentro de las esferas académicas de varios países, no solo latinoamericanos, sino como les mencionaba anteriormente, africanos, había gente de Canadá, de Estados Unidos, bueno, de todos, muchos países con presencia de personas de ascendencia africana. Y ahí entonces estas mujeres de varias delegaciones participaron activamente e hicieron que su sola presencia pusiera en tensión
un tema que ya estaba resultando reiterativo y era las relaciones de poder sexogenéricas internas que aún se mantenían vigentes dentro de las organizaciones sociales mixtas pues del movimiento afrodescendiente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces esta es una de las fotografías que aparecen dentro de la página web en donde está la información oficial del Congreso, que es información que fue personal de Manuel Zapata Olivella, que era uno de los gestores y promotores del espacio. Y vemos pues que en esa fotografía evidentemente se encuentran varias mujeres y ahí está una lista de los nombres que, bueno, les voy a leer, pero que ustedes pueden darse cuenta de que no fueron pocas las mujeres que participaron en ese espacio de reflexión y que exigieron que se pusiera en un lugar distinto los derechos que ellas reclamaban como mujeres negras. La siguiente, Miguel, por favor. Bueno, entonces, Leila González es una mujer, o fue una mujer, perdón, afrobrasileña que tuvo una participación muy importante, muy destacada dentro de los espacios feministas que se generaron en América Latina en la década de los 80 del siglo XX. Y pues es uno de los nombres que deben necesariamente traerse en este tipo de revisiones, porque ella fue una de las primeras voceras que no solamente se encargó de reclamar el lugar de las mujeres negras en estas organizaciones de mujeres que ya habían tomado tanta fuerza y que tenían tanta trayectoria ya para el siglo XX, sino que además bueno, tuvo una producción teórica, epistemológica, intelectual muy desarrollada y que nos generó muchos aportes a lo que hoy podemos reflexionar y revisar como afrofeminismo o feminismo desde América Latina o desde Abya Yala. Eh, Podemos decir entonces que ella expresó, una de las ideas que expresó fue que nosotras, las mujeres no blancas, negras y no blancas, hemos sido habladas, definidas, clasificadas desde un sistema ideológico de dominación que nos infantiliza, al imponernos un lugar inferior en el interior de su jerarquía, apoyado en nuestras discusiones biológicas de sexo y de raza. Suprime nuestra humanidad justamente porque se nos niega el derecho a ser sujetos no solo de nuestro propio discurso, sino de nuestra propia historia. Es innecesario decir que con todas estas características nos estamos refiriendo al sistema patriarcal racista. Consecuentemente, el feminismo coherente consigo mismo no puede dar énfasis a la dimensión racial. Si así lo hiciera, estaría contradictoriamente aceptando y reproduciendo la infantilización de ese sistema y de esa alienación. Vemos que Leila, desde su posicionamiento, desde un comentario tan concreto como este, son muy profundos y muy importantes los elementos que aborda para nutrir la discusión. Y uno de ellos es el tema de la infantilización de las mujeres negras, ¿no? No solamente la infantilización dentro de los espacios organizativos, sino la infantilización como sujeto social, un sujeto que no puede exigir, no puede reclamar, no tiene derechos por sí misma y siempre debe estar
acompañada, apadrinada o arropada por otras miradas, otras personas que sean quienes generen la definición de qué es lo que ella quiere, qué es lo que necesita o desde qué lugar debe posicionarse para poder hacer sus demandas o sus reclamos. La autorreflexión es otro de los elementos muy importantes que ella brinda eh, dentro de esta afirmación que les estoy compartiendo, pero no es una autorrevisión o una autorreflexión individual, sino que ella hace un llamado a la autorrevisión, a la autorreflexión colectiva desde las organizaciones sociales. Y se requiere que sea una autorrevisión colectiva porque, gracias Miguel, en la fue que el desmonte de todas las formas de dominación y subordinación iban a estar al frente de las exigencias y al frente de las demandas del feminismo en general. Pero las realidades vividas por las mujeres negras demuestran que eh, pues esa promesa y esa oferta no se hizo efectiva de la manera en que se esperaba que se hiciera. Y al no ser real esa oferta, es necesario un ejercicio de autoconciencia que permita que la ruptura que existe entre el discurso y muchas de las prácticas que hoy bueno, que a lo largo de la historia se han producido frente a las verdades o frente a las realidades de las mujeres negras, necesiten y requieran de un proceso de transformación. Eh, También afrodescendiente brasilera, la siguiente por favor, de un periodo histórico muy cercano y con una discusión muy similar. Me interesa destacar a Sueli Carneiro, quien en 1991, en una conferencia que se vuelve un texto teórico, encontramos a Sueli Carneiro, quien nos habla de ennegrecer el feminismo. Eh, y Sueli es muy contundente en su reclamo, eh, pues no es un reclamo exclusivo para las organizaciones de mujeres feministas, sino que, como ya lo he venido diciendo a lo largo de toda la conversación, ella nos recuerda que no está saldada la discusión, la deuda, no está saldada la relación tensionante que ha existido frente a las mujeres negras con otros tipos de organizaciones en las que hemos participado a lo largo de la historia. Como vimos desde el sufragismo hasta casi nuestros días, la discusión más profunda y central sigue manteniéndose en el hecho de que las mujeres negras pues están excluidas de las formas excluidas o subordinadas o puestas en un lugar de espera eh, frente a las demandas y los reclamos que pues otras organizaciones ubican como principales. Entonces, Sueli Carneiro nos dice que ese enfoque feminista se trata tanto a la tradición de movimientos negros como al movimiento de mujeres y afirma que esa nueva identidad política que resulta de la condición específica de ser mujer negra, el actual movimiento de mujeres negras, pues entiéndase actual como en 1991, al traer a la escena política las condiciones resultantes de las variables raza, clase y género. Esta está promoviendo una síntesis de las banderas de lucha que históricamente han sido levantadas por los movimientos negros y de demandas del país ennegrecido por un lado para las reivindicaciones feministas, para hacerlas más representativas del conjunto de las mujeres brasileras y por el otro lado promoviendo la feminización de las propuestas y las reivindicaciones del movimiento negro. Como les mencionaba, no es
No es un tema nuevo, pero continúa siendo un tema urgente en 1991 cuando ella escribe y parece que sigue siendo urgente en el 2025. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya me quedan pocos minutos, pues las últimas diapositivas las voy a presentar de una manera más rápida, porque al haber iniciado las mujeres negras la autorreflexión política de una manera tan tensa, tan compleja, con tantas oposiciones, nos damos cuenta que muchas de las mujeres que en este momento posicionan una discusión desde el espacio político, no necesariamente se adscriben o se suscriben como feministas. Entonces, algunas de ellas en varios espacios territoriales a nivel mundial han desarrollado otras vertientes, otros lugares y otras formas de entender la defensa y la exigencia de los derechos de las mujeres eh, africanas y afrodescendientes en la diáspora. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, uno de ellos, el ejemplo desde finales de la década de los 70 y en mediados de los 80 del siglo XX, encontramos el mujerismo. Pues este posicionamiento lo divulga la autora y poeta Alice Walker. Y bueno, muchas mujeres en la actualidad, eh, muchas de ellas en Brasil, en Colombia, aquí en Ecuador también, siguen posicionándose desde el mujerismo más que desde el feminismo, porque consideran que bueno, este lugar político es mucho más congruente con lo que ellas son y reclaman. La siguiente. Bueno, como cualquier posición política, también tiene algunas detractoras, y aunque el movimiento del mujerismo ha tenido mucha importancia y trayectoria, pues también tiene unas críticas que provienen de la literatura nigeriana. em, Chinenye Okonio es una de sus principales detractoras y menciona que, bueno, que las mujeres africanas de muchas culturas no pueden verse recogidas o verse representadas en esta manera de entender la defensa de los derechos de las mujeres. La siguiente. Boyce Davis, ella afirma que, bueno, hay otras reflexiones en el continente africano, que hay otras miradas y que pues en el continente por eso se pueden entender y se pueden revisar varias vertientes, que todas esas vertientes pues deberían tener una mayor profundidad, pero que bueno, también la producción teórica y epistemológica desde los centros globales de poder, que son centros de poder de producción de conocimiento también, pues no permite que este tipo de desarrollos se generen. La siguiente. Bueno, entonces, además de lo mencionado y de todas las posiciones políticas que les he compartido el día de hoy, pues creo que es importante entender que muchas mujeres están en este momento sin autonombrarse, sin nominarse, sin autodefinirse, pero sí están desarrollando una lucha, un conjunto de reclamos individuales y colectivos y están produciendo desde espacios rurales, desde espacios barriales, desde espacios comunitarios, eh, pues la defensa de los derechos de las mujeres negras, aunque no lo nombren como feminismo, ellas pues sí están teniendo impactos y están generando dentro de la materialidad cotidiana unas transformaciones que no son menores. La siguiente.
Bueno, esto es todo lo que quería compartirles el día de hoy y bueno, agradezco mucho a las personas que asistieron a la conversación y quedo atenta a las preguntas. No te escuchamos, Miguel. Bueno, muchas gracias, Francia, de nuevo por tu conferencia, por abrirnos, explicarnos un poco pues la genealogía de esto del afrofeminismo y el lugar de enunciación. Si hay preguntas, este es el momento, están abiertos los micrófonos. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María Candelaria, soy de la ciudad de Cartagena. Agradecer por la información y esta conferencia a Francia. Bueno, a ver, quiero hacer un comentario y ahí de una vez una pregunta. Y es con todo el planteamiento de la interseccionalidad que hace Kimberly, te lo dijo, y es muy interesante porque plantea, no ha sido un concepto que solamente ha servido para las mujeres negras, sino para también otros sujetos. O sea, con el tiempo ha tomado fuerza y ha servido para la reivindicación de esos derechos, como usted lo dijo, en el tema de políticas públicas de otros sujetos que no son negros. Entonces, no sé si ha analizado o por ahí cómo ha ido viendo cómo este concepto, otros sujetos que no son negros lo han ido asumiendo, teniendo en cuenta que históricamente, y lo que usted ha dicho, no se ha reconocido, no se ha incluido todo a las mujeres en el feminismo general, sino tocó dar una lucha para ese reconocimiento. Entonces, ¿cómo este concepto que está feminista negra, una mujer negra, se ha ido incorporando en el resto de las sociedades? Entonces, no sé si ha hecho algún análisis frente a eso o es como, Démosle la palabra a Camilo. Gracias, Miguel. Buenas noches a todas y todos. Eh, Muchas gracias a la profesora, compañera Francia Jenny, por su brillante y nutritiva exposición. Yo solamente tenía dos inquietudes. Pues, digamos, son preguntas, pero más que preguntas que buscan una respuesta exacta, es como inquietudes que me asaltan en el camino. Y es, por un lado, cómo se ubican las mujeres negras, digamos, cómo se sitúan con relación a los múltiples patriarcados, no solamente al patriarcado blanco, colonial, sino a ese patriarcado ancestral también. Digamos, cómo, digamos, se interceptan esos tipos o esas tipologías de machismo y de patriarcado, ¿cierto? En la historia, en la larga historia, digamos, de las luchas feministas, afrofeministas, pues por un lado. Y por otro lado también me inquieta el tema de la producción de conocimiento. Digamos, cómo allí también hay una apuesta significativa y profunda desde la existencia concreta, digamos, de las mujeres, de los pueblos afrodescendientes, afro latinoamericanos, si se quiere, también por recordar, por recuperar, por sostener y por producir también un conocimiento situado y localizado, digamos, y entonces en ese sentido, en esa asimetría de poder, cómo se ubica esa producción de conocimiento. Simplemente así como muy abiertamente, pero pues agradeciendo mucho porque toda la información, la investigación que nos brindas, pues nos obliga a buscar estas fuentes y ojalá pues se siga este espacio reproduciendo mucho más. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo hacemos, Miguel? ¿Contesto de una vez o...? Sí, dale. Listo, entonces,
Bueno, entonces María Candelaria de Cartagena. María Candelaria preguntaba sobre el tema de la interseccionalidad y los usos del concepto asumido por otros sujetos. Entonces, como les decía, Kimberly Crenshaw desde 1991 da la luz, produce, entrega, comparte, digamos, el concepto de interseccionalidad que tiene una raíz muy específica dentro de los tribunales de los Estados Unidos, porque es un caso concreto en donde una mujer era una secretaria negra, bueno, estaba adelantando un proceso y que efectivamente, pues, el juez le negaba sus reclamos por ser, por toda el ejercicio de reclamación obrera, pero también le negaba los derechos por el reclamo que ella hacía por ser una persona afrodescendiente en ese momento de los Estados Unidos, en donde ya se habían reconocido muchos derechos específicos a las personas afrodescendientes o negras. Desde el 91 en que Kimberly Crenshaw comparte ese concepto, que es indispensable decir que no es un concepto de ella, sino que ella abreva de la información que recibe de mujeres y hombres que habían estado luchando anteriormente. El concepto empieza a tener una vinculación y una aceptación en varias disciplinas distintas al derecho. Entonces, hoy vemos que tanto la sociología, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, bueno, en muchísimas otras disciplinas, la historia, eh, eh, se han apoderado, pero no del modelo jurídico de la interseccionalidad, sino de el aporte que este concepto hace al permitirnos entender la porosidad y el nivel de complejidad que las vidas de las personas, que los cuerpos, las realidades de las personas enfrentan de manera permanente y cotidiana. Entonces, desde todas estas disciplinas, lo que han hecho es, muchas autoras, especialmente feministas, empezar a no solamente tomarlo, sino a darle sus propias dimensiones, a incluirle elementos. Como les decía inicialmente, Kimberly Crenshaw habló solo de tres vectores, de tres factores que se entrelazaban y se vinculaban para generar la interseccionalidad, pero hoy nos damos cuenta de que la cantidad de vectores que existen, tomando en cuenta el capacitismo, la edad, la ubicación geográfica, las diversidades sexogenéricas y una serie de realidades que la vida nos presenta que están siendo tenidas en cuenta desde todas estas áreas del conocimiento que se han apropiado del concepto de interseccionalidad. Pero no son solamente los espacios de análisis académico, sino también nos damos cuenta que dos cosas que podemos hablar de que son de dimensiones importantes han pasado con ese concepto. Por un lado es que, bueno, Kimberly Crenshaw fue llamada en el 2001 a dar asesoría en Naciones Unidas para la generación de las políticas de vinculación, inclusión y reconocimiento de derechos de mujeres desde el concepto de la interseccionalidad. Fue por el concepto de interseccionalidad que la llamaron como asesora para que diera una charla y permitiera que el entendimiento de ese concepto fuera más profundo. Y lo otro es que dentro de algunos de estos ejercicios de revisión histórica que se hace en relación al feminismo, se habla de la primera ola de manera muy, pues digamos que casi concreta, de la segunda ola de manera un poco más acabada, de la tercera ola con dimensiones también más específicas, pero ya entre la tercera y la cuarta ola empiezan a hablarse de otros tipos de feminismos. Y al hablar de otros tipos de feminismos, hay autoras que involucran una corriente que se llama feminismo intersección. Y pues
si hablamos de descendientes de mujeres esclavizadas, a quienes se les había negado la existencia, la vida, quienes no tenían la posibilidad de ser, y nos damos cuenta que hoy pues esta corriente teórica ha ganado no solamente dimensión, prospectiva, sino también profundidad, pues deberíamos entenderlo como un avance o como un proceso en donde pues entre nosotras las mujeres negras, pero entre las mujeres en general, pues se ha dado algún lugar de diálogo y de reposicionamiento de lo que podemos entender y producir como teoría, como epistemología, como análisis, como aportes a la construcción de pensamiento científico para la solución de los problemas que existen en nuestras realidades actuales. Entonces eso sería lo que tendría para decirte, María Candelaria. Camilo, dos preguntas. La primera, tú me preguntabas cómo se ubican las mujeres negras con relación a los múltiples patriarcados. Bueno, yo lo primero, cuando hiciste la pregunta, lo primero que pensé es que tenemos que volver a eso que exigimos, pensamos, exigimos, reclamamos de otras organizaciones sociales, personas en el mundo, pues también creo que tenemos que em, reflexionarlo y aplicarlo a lo que ocurre con las mujeres afrodescendientes o negras. Y es en la actualidad tenemos que entender que ser mujer negra no construye una revisión única o absoluta, como cuando nosotras decíamos, bueno, las mujeres de las organizaciones blancas, cuando reclaman la calle o reclaman la posibilidad de salir a trabajar, de qué mujeres hablan, ¿no? Porque las mujeres negras pues siempre hemos estado en la calle, siempre hemos tenido la obligación de salir a trabajar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, pues no te voy a hablar de las mujeres negras, porque dentro de la esfera de entendimiento de lo que las mujeres negras somos hoy, pues hay muchas dimensiones y es que hay mujeres negras que están hablando, podríamos pensar por ejemplo en Ochi Kurielis, Yuderquis Espinosa, de la heterosexualidad obligatoria, por ejemplo. Están hablando acerca de la deconstrucción de la idea de nación, eh, justo por el heteropatriarcado, y no necesariamente es un discurso que atraviesa a todas las mujeres negras. Entonces, esa mirada o esa manera de entender el patriarcado, los patriarcados o las maneras de manifestarse de ese patriarcado entendido como sistema, ¿no? Como forma de estructurar y producir el mundo, pues hay discusiones que se están dando por unos sectores de mujeres y por otros sectores de mujeres negras, pues no se están dando. Incluso puedes encontrar organizaciones de mujeres que se autodefinen como organizaciones de mujeres y no feministas. Y precisamente uno de los reclamos más estructurados que varias de esas organizaciones producen es, bueno, nosotras seguimos trabajando mancomunadamente con los hombres, que es algo que se ve de manera reiterativa aquí en Ecuador, por ejemplo. Ves muchas organizaciones de mujeres diciendo, bueno, somos feministas, somos organizaciones de mujeres, o somos solo de mujeres, o somos solo feministas, pero pues la ruptura, como no se produjo esa ruptura del feminismo radical de los 70, que dijeron, bueno, las organizaciones de mujeres ya no van a tener más participación de hombres, muchas de ellas, bueno, digo todas, pero muchas de ellas dijeron, bueno, para reclamar los derechos de las mujeres tienen que ser las mujeres las que se posicionen. El feminismo radical de los 70 eh, posicionó ese discurso y muchas de las organizaciones que se han desarrollado desde eso se ubican desde ahí, pero entonces la tensión y la porosidad se produce ahí con las organizaciones de mujeres negras, cuando ellas dicen, bueno, sí, vamos
exigir y vamos a trabajar por el desmonte del patriarcado con los hombres, porque pues son ellos quienes tienen que entender que pues el sistema patriarcal ni lo producimos, ni lo reproducimos, ni lo vivimos solo las mujeres. También lo producen, lo reproducen y lo mantienen los hombres y dado que eso es así, pues los hombres tienen que participar. Entonces, eso, entonces, yo pensaría en todas estas dimensiones que tiene el patriarcado y desde esas dimensiones, pues varios flancos de lucha que se producen desde las organizaciones feministas negras. La primera. Y la segunda, hablabas de producción de conocimiento, existencia concreta por recordar, recuperación, superar, sostener, producir conocimiento en la simetría de poder. Bueno, para responder a esta pregunta, te quiero contar, les quiero contar que el tema de la producción de conocimiento en esta simetría de poder, y voy a tomar la última parte de la intervención que tú tuviste, es que el año pasado y antepasado eh, generamos desde la Cátedra de Estudios Afroandinos un espacio de reflexión y discusión, primero virtual y luego presencial, en el que la pregunta central era precisamente, bueno, cómo podemos medir, evaluar, revisar la participación de mujeres negras en centros de investigación, en espacios de producción de conocimiento, en academia, en espacios, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que lo que muchas de nosotras habíamos conversado en privado y que parecía anecdótico, pues se veía reproducido y reiterado dentro de muchas de las academias, muchos de los espacios en varios de los países latinoamericanos y del Caribe, en Europa, en Estados Unidos, y que dejaba de ser una, un hecho anecdótico para convertirse en una manifestación más de la manera en que la producción de conocimiento científico, aunque las mujeres negras tenemos en este momento una participación importante dentro de las esferas intelectuales académicas, pues hay una negación no solamente en el ingreso a estas instituciones, sino en muchos otros elementos como la citación, el reconocimiento de nuestros nombres dentro de los documentos que se publican, bueno, todas las dimensiones que esa asimetría de poder, como tú lo llamas, tienen en esta realidad y en estos espacios de eh, generación de conocimiento científico. Entonces ahí nos damos cuenta de que eh, antes porque no estábamos, después porque no se nos nombró y ahora porque se nos niega la presencia, la participación, el protagonismo en muchas de las reflexiones que se están generando en todas las áreas del conocimiento, que no vamos a hablar solo de las ciencias sociales, en todas las áreas del conocimiento. Entonces, eso sería un ejemplo que yo tendría para dar respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, compañera, muy amable. Con gusto, ¿no? Camilo. Vale, entonces tenemos eh, la pregunta de Sonia y en el chat hay otra para ir finalizando. Adelante, Sonia. Gracias, querida Francia, ha sido muy agradable y muy enriquecedor escucharte. Y bueno, no, pues nos presentas, como decía el compañero Camilo, pues toda una, casi una genealogía de lo que no cuenta la historia generalmente, ¿no? Ni siquiera la historia del feminismo o de los feminismos. Pues yo me quedo con muchas inquietudes y por supuesto que volveré sobre tu presentación para seguir indagando al respecto, pero pues aprovechando esta conversación, yo quisiera preguntarte más, hay una cosa que a mí me ronda mucho en la cabeza y es algo que tú mencionabas sobre cómo hay también expresiones de mujeres de las zonas rurales, populares, comunitarias, que no necesariamente, digamos, se enuncian desde el feminismo,
pero que tienen una práctica política también, digamos, emancipadora desde allí, ¿no? O sea, desde las apuestas mismas del feminismo como un horizonte de sentido. Y eso, digamos, me gustaría como escuchar cuál es tu opinión al respecto, porque siento que parte de esta dificultad y un poco lo que tú lo mencionabas y lo menciona la compañera Marta en el chat, y es como algunas prácticas de las mujeres que se enuncian desde estos lugares, pues primero no fueron reconocidas en los 70 por el feminismo blanco como prácticas feministas, sin embargo eran prácticas y siguen siendo prácticas profundamente disruptivas. Y luego tú dices, bueno, finalmente la pregunta hoy es si el feminismo sigue siendo un movimiento político. Y aquí viene mi inquietud y mi reflexión, que quisiera también como escucharte y ojalá después en otro momento pudiéramos seguir conversando del tema y es, bueno, si el feminismo hoy ya no es solo un movimiento político y si más bien está transitando hacia un marco de sentido social más amplio, desde donde se construyen marcos de injusticia para actuar. Y eso también nos implicaría un cuestionamiento frente a cuál es entonces el sujeto del feminismo, ¿sí? O de los feminismos, porque claramente la riqueza que hay hoy en los feminismos es que hay como unas propuestas mucho más biocéntricas, amplias, diversas, diferentes, pero, pero creo que nos sigue rondando esa inquietud a quienes hemos pues como caminado por estos senderos, si el feminismo sigue siendo hoy un movimiento político o si más bien está como transitando hacia una consideración más de un marco de sentido. Muchas gracias. Listo, entonces esa, Miguel. Sí, aquí hay otra preguntita, te la leo. Dale. Dice Marta Rentería, ¿cómo podemos trabajar casa adentro con los hombres para que no se incomoden cuando hablamos de los derechos de las mujeres sin que nos agredan verbalmente de manera pasiva-agresiva? Hoy vivo la agresión en espacios de participación, incluso desde las mismas mujeres que dicen, abro comillas, no soy feminista y no me gustan esos extremos, cierro comillas. Las mujeres populares somos maltratadas casa adentro por caminar al feminismo. Y por último hay una pregunta de Kelly, entonces con esa pregunta cerramos. Adelante, Kelly. Hola Francia, qué gusto escucharte. Hola, igualmente. Solo quería seguir la línea de lo que planteaba Sonia para que pudiéramos seguir conversando, que yo sé que contigo después nos vamos a ver, pero lo lanzo aquí y creo que de alguna forma ya hemos tenido algunas conversaciones nosotras sobre la vigencia del feminismo en términos de este feminismo más propuesto desde un sujeto del feminismo muy universalizante, si se quiere mujeril, porque planteó que el sujeto del feminismo era la mujer, pero un tipo específico de mujer, ¿no? Mujeres blancas, mestizas, heterosexuales, con ciertos promedios de instrucción académica, ¿no? Y esto me lleva un poco a plantearte como una reflexión haciendo el hilo, que creo que se conectan con estas tres últimas intervenciones juntando la mía, sobre la vigencia del feminismo en singular y no plural, pero también para empezar a hacer disensos con el feminismo. En este momento de un auge de los fascismos y de estos gobiernos de derecha, es muy importante poner en sospecha la etiqueta de feminismo a movimientos de mujeres feministas que se tildan de radicales y trans excluyentes. Entonces, creo que es importante poner en sospecha el feminismo y, y lo dice una compañera ya de muchos años que hemos hablado de esto, y empezarme a cuestionarme sobre el etiquetarme como feminista y empezar a hacer transiciones con el transfeminismo. Y lo digo por la urgencia de empezar a desesencializar
el feminismo, desgenerizar el feminismo, y entender que hay unas categorías que ya son insuficientes y que son también caducas en el feminismo. Y por ahí recomendar como algunas de las reflexiones que ya nos traen algunas compañeras que urge leerlas, que son trans, son travestis, que nos hablan de que el feminismo ya fue, porque si este feminismo, estos feminismos no se replantean, ¿no? Otras formas de la materialización del ser mujer, por empezar, porque hay otras discusiones, este feminismo ya no nos sirve. Entonces, quería como vi la provocación, dije aprovecho y ahí dejo ya para una reflexión más amplia. Y gracias, qué gusto escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, aquí en esta parte de la conversación, con estas preguntas, todo se pone más punzante, digamos. Porque al escuchar a y a leer a varias de las feministas que hablan desde los centros globales de producción de conocimiento y de poder, ¿no? Mencionan como hecho anecdótico la existencia de otros feminismos. Y, por ejemplo, la misma Nuria Varela que les mencionaba al inicio de mi conversación, la metáfora que usa es que el feminismo es un río al que muchas afluentes van llegando. Y la metáfora que ella usa es muy diciente de la manera en que ella concibe la centralidad de la forma de entender el feminismo desde unos espacios blancos, espacios de producción de ciertas lógicas e incluso de producir no solamente el marco de sistematicidad patriarcal, sino el marco de cómo se entiende de una manera única la disrupción de ese patriarcado, de esa forma de entender el patriarcado. Entonces, yo creo que el pensar y el plantearle es algo que yo he mencionado incluso en varios textos que he escrito, que el plantearle cuestionamientos, preguntas e incluso el mencionar las complejidades que se pueden estar presentando al interior de organizaciones, de espacios feministas, parece que sirven para que muchas personas, mujeres, terminen siendo rotuladas como enemigas del feminismo. Y pues cuando tú haces una revisión de esa manera, de ese comportamiento, de esa respuesta, que a veces es individual, pero muchas veces es colectiva, te das cuenta de que aunque las maneras más tradicionales de entender el feminismo creen que son autorreflexivas y autocuestionadoras, pues nos damos cuenta que las reflexiones y las preguntas les molestan, no les gustan. De hecho, hay espacios en donde, pues si tienes la oportunidad de juntar a una feminista comunitaria con una feminista francesa, te das cuenta que las feministas francesas casi que sienten que tienen que recibir agradecimientos por haber sentado las bases de lo que el resto de mujeres entiende hoy como feminismo o reclama como derechos. Entonces, yo sí creo que no es, o sea, al pensar quién es el sujeto del feminismo, que al final de todo es la pregunta central de Kelly y de Sonia, eh, tendríamos que ponerle varias heces y no hablar solamente de él o la sujeta del feminismo, sino pensar cómo en este mundo cambiante que él lo mencionaba, como en este mundo en donde las realidades son tan distintas a la época de la Revolución Francesa, pues no podemos pensar que las herramientas, las maneras o los discursos o las formas pueden pueden continuar siendo las mismas. Y, y pues la integración es desde la escucha, la vinculación, las relaciones desde
el ubicarnos como iguales en derechos, porque somos todas distintas, pero iguales en el reclamo, en el ejercicio y en la solidaridad frente a los derechos. No, no parece tener mucho sentido que desde las organizaciones feministas se construyan jerarquías para decir, bueno, no, es que, bueno, las mujeres negras que hagan su feminismo allá, y las mujeres indígenas que, ¿no? Y las de Avia Yala también pueden hacer su compartimento allá, y, ¿no? Y las latinoamericanas y las del Caribe, y las africanas. Mencionaba Nuria justo que ella no podía hablar de ningún otro feminismo que no fuera el de ella porque por contexto no podía hablar de las mujeres africanas, pero se veía muy cómoda eh, hablando de las mujeres norteamericanas, o sea, entre mujeres norteamericanas y mujeres inglesas, mujeres españolas, feministas, parece que hay una dinámica de entendimiento muy fluida, pero también parece que dentro de las maneras de posicionarse y revisar el feminismo hoy, parece muy cómodo que las otras y los otros feminismos se queden en sus lugares en la periferia o en el margen. Entonces yo sí creo que bueno, y este también es esta parte de las radicales transfeministas excluyentes pues, que en este momento están cada vez apareciendo con mayor frecuencia y con mayor radicalidad. Todo esto sí te da a entender y a preguntarte si, pues, si el feminismo hoy está respondiendo a las necesidades de tantas mujeres que estamos reclamando un ejercicio igualitario de derechos y que al final nos toca reclamar frente al patriarcado y frente a ciertos colectivos feministas. Entonces, por ahí creo que uní la de Kelly con la de Sonia. Y luego estaba la de Marta, que nos preguntaba cómo podíamos trabajar casa adentro con los hombres, porque se volvían pasivo-agresivos cuando te autodefines como feminista. Bueno, frente a ese tema, yo creo que quien ha hecho ejercicio de poder durante largos periodos, bueno, o cortos en realidad, eh, y considera que el lugar de privilegio es y ha sido suyo, pues difícilmente va a querer soltarlo, a querer salir del lugar en el que está. Y una de las maneras en que siempre el posicionamiento patriarcal se ubica frente a las mujeres que son incómodas o poco pertinentes a sus deseos o necesidades, ha sido hacer todos los niveles, poner en práctica todos los niveles de violencia, tanto las microviolencias, desde el chiste, la burla, ¿no? La negación, la disminución de valor a los argumentos, y cuando pues esas pequeñas muestras de violencia no son efectivas, pueden acumularse y van escalando a convertirse en, bueno, ya no te invitamos porque qué pesada, o bueno, ya se excluye del espacio porque pues ella es la única que no entiende que aquí todos los demás sí nos entendemos y nos queremos y queremos seguir como siempre. ¿Y ya por qué quiere venir a cambiar las cosas? Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que considero que es parte de una difícil realidad pues, que hay que vivir cuando se asume el lugar de la sujeta o el sujeto incómodo dentro de un espacio que no quiere autónomamente, internamente y colectivamente generar la transformación. Creo que eso pasa, no está bien, no es adecuado, hay que buscar alianzas,
hay que generar espacios de diálogo, de conversa. Creo que eh, intentar que esas conversaciones desde nosotras también no sean agresivas, sino que sean unas conversas en donde podemos entender que todas y todos estamos en este mismo esquema que colectivamente debemos transformar. Entonces, tal vez por ahí que las conversaciones no sean siempre tan estructuradas, que muchas veces sean cotidianas de un café o, sí, con los amigos, no tan ampliadas, a veces, ¿no? Más pequeñas, cosas que pueden ir calando e ir introduciéndose en la generación de mejores y mayores alianzas para que en algún momento te ayuden a impulsar pues ese nuevo lugar que tú quieres promover en ese espacio casa adentro, porque tampoco es fácil. Eso, Miguel. Bueno, muchas gracias, Francia. Yo creo que si hay alguna otra pregunta por ahí, este es el momento. Parece que no. De todas formas, agradecerles a todos, a todas, de nuevo, por, por estar aquí, a Francia, por su gran disertación, por su gran conferencia, que nos generó pues bastantes inquietudes, nos ilustró sobre esta génesis de los afrofeminismos, de qué lugar se inserta, de qué lugar enuncia. De nuevo, muchas gracias a Francia, a los asistentes, también agradecerles. Los invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Fundación Cauces, de las próximas charlas de encausados de este espacio. Vamos a ir invitando, haciendo conferencias, simposios y demás. Bueno, y nada, Francia, si quieres despedirte, pues este momento desde la Fundación Cauce les agradecemos por sacar de su tiempo. Espero que este haya sido un espacio enriquecedor, que se haya crecido, que se haya aprendido nuevas cosas. Bueno, de nuevo muchas gracias, Miguel, por la invitación. A todas y todos quienes estuvieron en la conversación hasta ahorita. Muchísimas gracias por hacerse parte de este espacio y de este proceso que ojalá continuemos caminando juntas y juntos. Y bueno, a Sonia y a Kelly, que son más cercanas porque las conozco, quedan cordialmente invitadas a un café, cuando menos, para que continuemos esta conversa. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que esté muy bien.